Ok, muy bien. Hoy quiero predicar la palabra sobre un tema que me parece muy importante dentro de la iglesia y ustedes podrán mirar cuál es su ubicación. Amado hermano, ¿usted es un religioso o usted es una persona espiritual? Esa sería la pregunta, ¿religioso o espiritual? Y vamos a descubrir este tema tan importante en este momento, porque sé que está sucediendo mucho en que nosotros estamos viviendo más en formalismos que en una vida totalmente relacionada con nuestro Dios. Y muchas veces hacemos cosas simplemente para agradar a Dios, pero no estar con Dios. Y esto es lo que yo quiero que miremos en el día de hoy. Ahora, a la luz del Evangelio de Juan, el énfasis que se da de Jesús como Hijo de Dios, manifestado en sus obras, manifestado en los escritos del Antiguo Testamento y el testimonio del Padre, que es el Hijo de Dios, surge una discusión continua con los judíos, los religiosos de su época, que eran los fariseos. Mientras algunos o muchos creían que Jesús era el Mesías, el Hijo, el Dios hecho hombre, el Emanuel, el Dios con nosotros, los judíos y especialmente los fariseos veían a Jesús en un impostor. Veían que no era, y que al contrario estaban esperando otro Mesías. Los testimonios de muchos y especialmente de los discípulos de Jesús creían en fe de que Él era el Hijo de Dios, y las confesiones como las de Pedro, la adoración de una mujer que lava sus pies y unge su cabeza con aceite, la mujer samaritana que reconoce este ciego de nacimiento, que acepta que Él es el Mesías y lo adora. Entonces allí marca una diferencia entre un grupo grande, los religiosos, y un grupo emergente que es los espirituales. ¿Quién es usted? ¿De qué grupo hace parte? ¿De los religiosos o de los espirituales? Ok, la diferencia aquí vamos a presentar, puede entender qué es lo que es religioso. Y vamos a pensar que los religiosos son los que trabajan mucho en agradar a Dios en forma de actos que solamente son de forma para cumplir ciertas demandas aún de su propia situación interior, en tareas, asisten a la iglesia, cantan canciones, dan diezmos e incluso ayunan. Pero el religioso hace cosas por cumplir y considera que con eso Dios debe estar satisfecho. Y los judíos son los más religiosos que espirituales. En todas sus trayectorias vemos más formalismos, más actos, pero no vivencias con nuestro Dios. El ejemplo más grande de un perfecto religioso son los fariseos. Y vamos a mirar que usted posiblemente es un fariseo. El religioso más perfecto que existe en la tierra son los fariseos. Más que un musulmán, más que un budista, son los fariseos. Mirando la palabra de Dios en Lucas capítulo 18 versículo 10, allí comienza a hablar sobre los fariseos, y esta palabra nos está diciendo algo, que habían dos hombres que subieron al templo. Están hablando de dos hombres, no mujeres. Dos hombres subieron al templo, dice allí, y estaba, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oiga, puesto en pie en el templo, ¿oraba a Dios? No, consigo mismo. Jesús está diciendo que esa oración no se estaba recibiendo en el cielo. ¿Por qué? Mire lo que decía. Esto es un fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana,
doy diezmos de todo lo que gano. Mas el otro, el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo, dijo Jesús esto, que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí ya comenzamos a notar los religiosos o los fariseos que están con esta actitud de comparación. Si usted se está comparando, ay, es que yo no soy como esa mujer que, uy, esa loca, sí, esa libertina, esa bruja, o el hombre, ¿cierto? Ay, yo no soy como este que dejó a su mujer, que dejó a tal esta, o que hizo tal cosa, y se compara queriéndose calificar con buena calificación, pero se está calificando él mismo. No está esperando que Dios lo califique, que Dios le evalúe. Y una de las situaciones que vemos acá es que el fariseo oraba consigo mismo, no recibía Dios esa oración. Hay oraciones que Dios no va a recibir, y son las oraciones egocéntricas, las oraciones que se autoenaltece. Tenemos que notar esto. Su oración entonces era consigo mismo y no a Dios. Pero sigamos mirando en Lucas capítulo 18, versículo 18, porque Jesús habló muchísimo, y en todos los evangelios está lo relacionado con los fariseos. Y dice que un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven, él dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro ¿en dónde? En el cielo. Y ven, sígueme. Pero dice la palabra que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era ¿qué? Muy rico, muy rico. Amados hermanos, aquí el Señor Jesús está también hablando de un principal. Los principales eran de los fariseos, de los saduceos, de los que estaban en el Sanedrín. Y este joven estaba en una dignidad religiosa en Israel como grande. Pero cuando llega a Jesús, Jesús hace preguntas. Mire, hermano, tenga en cuenta esto: que usted se acerca a Dios, el Señor le va a hacer preguntas de su vida, de su forma de hacer, de su comportamiento, de su forma de actuar. Jesús es eso, le va a hacer preguntas. Y entonces este joven comienza a decirle a maestro bueno. Y Jesús es muy interesante, muy sabio en hablar. ¿Por qué me llamas bueno? Ya le colocó una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Porque solamente hay uno bueno, que es ¿quién? Dios. Todos los demás son ¿qué? Pecadores. No hay bueno otro. Cuando usted se califica muy bueno, sin la gracia de Dios, usted tiene egocentrismo, egolatría, y usted es un fariseo. Y por eso Jesús le dijo: si soy bueno, entonces adórame como Dios. Si eso soy. Pero él no consideraba que era Dios. Ahora, la segunda y última situación es que él está mostrando toda su capacidad en cuanto a hacer cosas de acuerdo a la ley. No estoy matando, no estoy hurtando, no estoy adulterando, no estoy dando falso testimonio. ¡Qué bien! Pero había algo de dentro de él que lo hacía imposible tener la relación íntima con nuestro Dios. ¿Cuál era su pecado? ¿Cuál era su falta? No la había dado cuenta, y ahí se dio cuenta: idolatría por el dinero, amor por el dinero. Y dice la palabra que él dejó a Jesús, se fue triste, porque él amaba más las riquezas que al mismo Dios. Entonces los religiosos hacen esfuerzos para agradar a Dios de acuerdo a su capacidad,
o cumplen ciertas tareas para acercarse a Dios. Ahora, ¿esto es malo, hermanos? No, no es malo. No, porque nosotros también lo hacemos. Yo también doy ofrendas, doy diezmos. Al mismo tiempo estoy en ayunos, en oraciones, busco su rostro, estoy en la iglesia y todo esto. Pero lo que hacen es a través de sus fuerzas. Lo que hacen es tratar de tocar a Dios, pero en realidad ni tocan a Dios ni permiten que Dios los toque, porque solo piensan en eso, hacer cosas pocas o muchas para agradar a Dios, pero desde sus propias fuerzas. Sus opiniones son las que valen, sin dar una entrega real, personal, de sometimiento a Dios. Pregunto, aquí ¿quién tiene el control? ¿Dios o el fariseo? Ya respondieron algunos, uno para un lado y otros. Ese personaje, ¿quién tiene el control de sí mismo? ¿Dios o el mismo fariseo? El fariseo, él tiene el control, ¿sí? Él maneja las cosas. Así son los religiosos. Y pueden ser católicos, pueden ser evangélicos, protestantes, carismáticos, de la iglesia más grande, de la iglesia más chica. Pero en toda iglesia hay fariseos. En toda iglesia hay religiosos. Ellos entonces llevan como humanos las riendas de su propia vida y no Dios. Él se considera satisfecho con lo que hace. No importa si Dios está satisfecho con lo que ha hecho. No le está preguntando a Dios si esto le ha satisfacido en su presencia. El religioso no oye la voz de Dios, oye su propia voz y está satisfecho. Cree en Dios, pero no está gobernado por Dios. Quieren controlar a Dios. Se justifican por sus hechos, pero no esperan un llamado de atención de Dios. Obligan a Dios a aceptarlo por su formalismo religioso, pero no tienen un cambio verdadero de vida. Los religiosos, y el mayor ejemplo que estamos mirando acá, los fariseos, lo podemos ver en Mateo capítulo 23, versículos 1 al 36. Unos versículos continuos. Mire, Jesús se le fue en contra a los que posiblemente deberían ser los aliados, porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos sabían que debía haber llegado un Mesías. Ellos entendían mucho de lo que es agradar a Dios, pero en realidad Jesús no aceptó nada de ello. Miremos Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan los fariseos que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estamos mirando, dicen pero ¿qué? No hacen. No hay cambio de vida, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Mire, quieren ser vistos. Ellos se sentaban en las plazas públicas con muy buenos vestidos, y como eran los líderes, ellos se movían en ese liderazgo, con orgullo. Nosotros sí sabemos el Antiguo Testamento, nosotros sí estamos ayunando, y entonces eran admirados, el pueblo los admiraba. Pero dice acá que antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llaman rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. A ellos les decían incluso padres, ¿sí? El Padre, ellos eran como los padres. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo.
Amados hermanos, Jesús quiso diferenciar al religioso del espiritual. Y esto produjo un efecto de estar en contra a los fariseos continuamente de Jesús. Porque los fariseos querían que Dios les diera aplausos públicos, les diera reconocimientos, los admirara. Pero Jesús no hizo eso con ninguno de ellos, porque todo era bajo su criterio, el de los fariseos, bajo sus fuerzas. Y mire lo que dice el versículo 13: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Terrible que un momento a otro una persona impida que otro llegue a Dios. Ellos estaban haciéndolo porque estaban negando a Jesús como Mesías, y Jesús está diciéndoles: ustedes ni entran al cielo ni quieren entrar para el reino de los cielos. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? ¿Cómo se entra? Aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios con nosotros, Emmanuel, ¿sí? Y entonces ellos no estaban diciendo: no, Él no es el Maestro, Él no es el Mesías, Él es un impostor. Segundo, mire: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, ¿qué iban ante una viuda? A explotarla. Ellos eran los maestros. Pedían cosas, pedían situaciones, y pobrecita una viuda les daba entonces en algún momento pues reconocimientos y en fin, y no ayudaban a ninguna viuda. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos querían hacer prosélitos en el judaísmo y prosélitos en la ley y en el formalismo, pero no en la relación con Dios. No la tenían. Ok, son tantos los versículos que Jesús habla en contra de los religiosos que nos gastaríamos mucho tiempo, porque son 36 versículos. Increíble, ¿verdad? Entonces pregunto otra vez: ¿es usted un religioso como los fariseos o un espiritual? ¿Cree ser aceptado por las obras externas de cumplir la ley? Y por eso entonces usted es digno. Hacer cositas, eso es lo que más o menos tiene ustedes, dice el Señor a los fariseos, de hacer cositas y creer que con eso ya agradan a Dios y Dios tiene que aplaudirlos. Miremos por ejemplo Juan el Bautista allí en Mateo capítulo 3 versículo 7, cómo habla contra los fariseos, porque él también, que era un espiritual, Juan el Bautista, mira cómo actúan los fariseos y no acepta. Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán, y mucha gente viene de Jerusalén y de otras ciudades para ser bautizados por Juan en arrepentimiento. Pero mire lo que dice él a los fariseos. Mateo 3 versículo 17: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues que frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tienen que hacer las personas, hermanos queridos? Frutos dignos de arrepentimiento. Y los fariseos se consideraban buenos, se justificaban por lo que hacían, creían que ya eran dignos ante Dios, pero nunca le preguntaban a Dios si eran dignos realmente en relación a Él. Hermanos, esto es algo que tiene que usted entender. Por ejemplo, la semana pasada bautizamos a un grupo de hermanos, de hermanas, y yo fui muy fuerte en el sentido de por qué viene a bautizarse. ¿Por qué viene a bautizarse? Y algunos decían: no, pues simplemente porque me falta esto. No, yo de todas maneras soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no he hecho esto. Sí,
Entonces tuve que hablar a algunos y en el grupo decir: no, si ustedes vienen así, no deben de bautizarse, y ustedes no necesitan a Cristo. No, ustedes son buenos, porque a Cristo acuden los pecadores. Imagínense, los pecadores están ahí. Y si usted no tiene un arrepentimiento de qué pecado ha hecho, no tiene conciencia de pecado, usted no tiene que bautizarse. Hermanos, los espirituales tenemos conciencia de pecado. Amén, hermanos. Y sabemos cuándo hemos fallado y pedimos perdón a Dios a través de Jesucristo en un arrepentimiento sincero y completo. Pero no, los fariseos manejan en su manera y creen a Dios y sus demandas, y no se mantienen girando en torno a Dios, sino en su manera de pensar. Se califican dignos, que lo que hacen es correcto. No aceptaron los milagros que hizo Jesús como muestra de que es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Miremos en Marcos capítulo 8, versículos 1, 11 y 13. Marcos 8, 11 al 13. Y la palabra dice: y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentar a Jesús. ¿Cuántas señales ya había hecho Jesús? Había multiplicado los panes y los peces, había convertido el agua en vino, había resucitado a una persona, a otra más, había hecho el milagro de sanar a un ciego de nacimiento. Entonces Jesús, gimiendo en el espíritu, dijo: mira, así, ¿por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Había molestias. Mira, hermanos, lo más difícil es tener a una persona religiosa en su formalismo. No quieren cambiar, se aferran a ellos, se aferran a oraciones, se aferran a letanías, se aferran a esas vivencias, se aferran incluso a hacer prácticas de ir de rodillas de un lugar a otro. Sí, hacen cosas para Dios, pero no conocen a Jesucristo como Salvador de sus vidas. No es Jesucristo el Señor de sus vidas. Manejan sus vidas de acuerdo a su razón, a sus ideas o a otros hombres, pero no manejan sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, porque hay algo que pasa: muchos no leen la Biblia y tampoco la entienden. Nosotros hemos traído el tiempo con Dios como una alternativa de que usted coma poquito a poquito, diariamente, la palabra de Dios. Pero hay hermanos que no. Yo incluso madrugo a las 5 de la mañana mandando el texto bíblico, si es que no ha comprado el tiempo con Dios, para que tome la Biblia. Pero hermanos, usted está muy afanado. Hermana, usted está muy afanada, pero usted considera ser digna y no lee la Biblia, no la interpreta. Considera que el único que la interpreta es el sacerdote y el pastor, o el pastor, nadie más. Y por eso la iglesia en esta época en Occidente se está acercando más a los humanistas, que están ahora manifestándose. Los humanistas viven para sí mismos, nunca para agradar a Dios. Escriben cosas bonitas en el Facebook, en internet o en otras cosas, pero no palabra de Dios. Todo lo que quieren hacer es vivir para sí mismo, vivir para el ego, vivir para el yo. Los humanistas, como los religiosos, están muy ocupados para entregarse verdaderamente a Dios. Y estos fariseos, que son los religiosos y los que yo quiero que usted no sea como ellos, manipulan a Dios. Hermano, ¿usted en qué está tan ocupado? Alguno dirá: progresando, pastor.
estudiando, trabajando, produciendo, haciendo dinero, paseando. Ay, pastor, me va a decir que tengo que venir todos los domingos, que tengo que ayunar, oh, los fariseos les molesta que Jesús se acerque a personas necesitadas. Miremoslo en Lucas capítulo 15, versículo 1. No nos gusta ayudar al pobre, no nos gusta. Mire, hermanos, aquí hubo un historial de la iglesia, que cuando el Señor nos dijo que fuéramos a la iglesia, al tesoro allá en Ciudad Bolívar, donde hay pobres, repobres, y venían acá en bus, ellos se juntaban y yo comenzaba un olor a feo. Y hermanos dijeron: no, si así es, hermano, yo no sé, yo no puedo. Ay, con ese olor, ay, con estas. Y no podían aceptarlos. Aún la forma en que los teníamos en este lugar, apartados. ¿Sí? Ellos sentían ese impacto con los hermanos de aquí de Modelia. Uy, yo saludar, no puede saludar, ¿cierto? No puedo. Mire, dice la palabra allí. Entonces la palabra en Lucas 15:1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo así? En vez de comer con nosotros, en vez de darnos abrazos a nosotros, le da un abrazo a ese pagano, a ese otro publicano, a este y aquel. Y hermanos, la solidaridad social se ha dañado en la iglesia. Nosotros ya no amamos al pobre, no amamos a otros que no conocen de Cristo, no nos sacrificamos por ellos. Lo hemos dicho ya varias veces que los fariseos no se sentían pecadores, no necesitaban de Jesús, no los necesitaban como Salvador. Y ustedes oyen esa frase: ¿yo de qué me arrepiento? ¿De qué me arrepiento? Bueno, miremos ahora los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? ¿Habrá algún espiritual acá? ¿Podamos decirlo? Ok, entonces los espirituales también tenemos actos religiosos. Venimos a la iglesia, oramos, ayunamos, damos diezmos, pero su propósito es tener un encuentro con su Creador. Amén, hermanos. Eso es la situación: tener un encuentro con su Creador, tener un encuentro con Jesús. Segundo aspecto: el valor de un espiritual no es tanto lo que hago para Dios como fin, sino cómo Dios lo toca, cómo Dios se manifiesta en mí. Está en la expectativa de un toque divino, de un toque de lo alto. Amén, hermanos. Esa es la expectativa. Yo he venido hoy adorando al Señor, las canciones maravillosas, adorando al que vive para siempre, esperando un toque de Él hacia mi vida. ¿Sí? Y seguro usted va a salir con gozo si el Señor lo ha tocado en el día de hoy, si el Señor le ha dado una respuesta a sus interrogantes, si el Señor ha sanado sus heridas. Miremos al religioso Nicodemo allá en Juan capítulo 3 versículos 1 en adelante. Este también era un fariseo, este también era de los grandes de la religión de Israel, y está allí con Jesús. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay una clave de los espirituales, y Jesús le está diciendo a un doctor de la ley, a uno que sabe mucho del Antiguo Testamento y que cumple todas las normas de las 600 del judaísmo que ellos han estructurado, le dice algo nuevo. Te digo que es necesario que, ¿qué, hermanos? Nazcas de nuevo.
El momento en que nosotros cumbre tenemos en la iglesia es el momento del bautismo. Volvamos a la referencia. Y una de las personas que me apoyó en este caso fue mi hermano Richard, que estuvo atento a los que iban a ser bautizados. Y uno de los aspectos que decimos: escriba su testimonio. Escriba su testimonio. ¿Y para qué, pastor? Para saber que usted encuentra cuándo nació de nuevo. Porque eso no es de casualidad. Eso fue un día espectacular. Dios entró a su vida y lo transformó, lo hizo nueva criatura. Eso no es cualquier día, hermano. Entonces, a veces tocó devolver a algunos, porque escribieron alguna situación de que, ay, yo llegué a la iglesia y bueno, cantaron bonito en la iglesia y el predicador dijo algo bonito y yo me quedé en esa iglesia. Me gusta como cantan, me gusta como oran. ¿Eso significa nacer de nuevo? No. Entonces tengo que devolver y le decía a Richard: por favor, devuélvalo para que vea, que entienda que es nacer de nuevo. Y yo soy una persona que lo he dicho aquí en el púlpito: yo nací de nuevo. A la edad de 9 años nací de nuevo. Hubo un toque de lo alto. Dios me cambió la perspectiva de la vida y yo comencé a entender que era necesario adorarlo. Y fui y entré a una iglesia y confesé mis pecados y me arrepentí, joven, niño. Y después vino el bautismo. Y aquí está el Señor con Nicodemo, diciéndole: es necesario nacer de nuevo. Y por eso pedimos el testimonio. Ayer, que fue muy hermoso este ayuno, oía de los testimonios de las hermanas que han sido ya valientes en hablar de la vida. Nos hemos complicado, pero Dios ha sanado, Dios ha restaurado. Mi hermana Mayra dando testimonio que ha nacido de nuevo, la hermana Gladys que ha nacido de nuevo, el hermano Richard que ha nacido de nuevo, y todos dieron testimonio. Y eso fue lo más maravilloso, oír el testimonio. Por eso estuvimos teniendo una práctica. ¿Se acuerdan ustedes? Que tuvimos una práctica en grupitos sobre el testimonio. Hermano, usted tiene que rectificar si realmente ha nacido de nuevo, porque Jesús le dice a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Y él no lo entendió. Y entonces Jesús que tuvo que decirle que tenía que haber nacido de un toque de lo alto. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Lo que usted nació como ser humano en el vientre de su madre es una cosa, pero nacer en el espíritu es otra cosa. Y usted tiene 2 fechas de nacimiento: una, la que es biológica, y la otra, la que es espiritual. Y si no, por eso vamos a encuentros. Hay hermanos que me han dicho: hermano, yo pasé 20 años en la iglesia y no había nacido de nuevo, y me fui al encuentro y Dios se me manifestó, Dios me tocó, yo fui quebrantado y yo no sé por qué comencé a llorar y a entregar mi vida al Señor, y vengo diferente, vengo transformado. Otro punto importante, como tercero: los espirituales confiesan a Jesús como Salvador. Amén, hermanos. Miremos a Mateo capítulo 16 versículo 15, lo que nos dice la palabra. Mateo 16, 15. Y él le dijo, preguntándoles a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta es: ¿cuántos han nacido de nuevo? Yo públicamente lo digo: he nacido de nuevo. Soy nueva criatura y soy renovado por el Espíritu continuamente. Y es necesario que yo suelte cosas y reciba otras de Dios. Amados, como cuarto, su corazón es de una persona contrita y humillada. Por eso creemos que era espiritual David, porque escribe el Salmo 51 en el versículo 17 y dice esta palabra preciosa. Salmo 51 versículo 17.
Dice la palabra, Salmo 51, versículo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué más? Al corazón que contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Somos personas frágiles ante la presencia de Dios y nos quebrantamos y lloramos y decimos: te necesito, Dios, te necesito. ¿Alguien ha pedido a un amor de un ser humano así? Ven, por favor, te necesito. Tal vez usted le ha pedido a su papá en algún momento: ven, papi, te necesito. O ven, mamá, nos haces falta, mamá. Tal vez a esa enamorada que tuvo: te necesito, me haces falta. Oh, no tengo enamorados. Yo también lo hice. Aún a la que es ahora mi esposa, me tuve que ir a Honda para decirle. Ella estaba con la gente de Honda allá y yo le dije: te necesito, ven. Se fue y se escondió en Honda y tuve que ir a buscar. Claro, uno piensa y dije: es domingo, ella va a una iglesia, yo voy a buscar todas las iglesias de Honda para buscarla. Y le pregunté a la gente de Honda: ¿dónde hay una iglesia cristiana? ¿Dónde hay una iglesia cristiana? Y la encontré. Y le dije: te necesito, te necesito. ¿Usted le ha dicho alguna vez al Señor: te necesito, Jesús, te necesito, Espíritu Santo, ayúdame, por favor, esta situación en casa, esta circunstancia de mi negocio, estos problemas que tengo? Amados hermanos, sigamos mirando un salmista, el Salmo 34, versículo 18, que nos dice: esta es palabra de Dios para tu vida. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mira, hermanos, sigo ratificando que es necesario a veces ir a los encuentros. Personas que se quebrantaron tremendamente. Yo no olvido el quebrantamiento de nuestro hermano, que ahora es pastor, Jesús Antonio Ceballos. Lloraba como un niño a moco tendido, podíamos decir. Lloraba y lloraba porque se dio cuenta que era un pecador y no lo veía haber visto antes. Y después él tiene su testimonio. Yo no tengo que hablar de sus características pasadas, pero fue tan transformado que a su esposa quedó sorprendida y ella también llegó a los pies de Cristo y fue pastora y ya murió. Ahora su hija está con nosotros aquí en la iglesia. Algo tocó su vida. Y ayer hablaba con una persona y le daba comentario de Yuri, porque Yuri y su hija dio su testimonio acá en público, ¿cierto? Y ella decía que mientras su mamá moría, ella iba recibiendo el Espíritu Santo en su interior y aceptó la muerte de su madre, pero ella recibía un cambio, una transformación, una restauración. Hoy está sirviendo a los niños en escuela dominical. Creo que no está aquí presente porque nació de nuevo. Su novio vio el cambio y tomaron decisiones apropiadas para vivir en santidad. Por eso es que ayunamos, hermanos. Por eso es que nos quebrantamos. Por eso hacemos vigilias. Por eso. Una quinta vivencia de la espiritualidad de alguien es que crucifica su ser para que actúe Cristo en su vida. Amén, hermanos. Miremos al gran apóstol Pablo, el súper espiritual de la iglesia primitiva. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Y esta es la palabra que nosotros debemos estar continuamente, amados hermanos. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremenda, qué excelencia de vida de Pablo. Estoy crucificado. Yo ya no vivo. Ahora, ¿quién vive dentro de Pablo? Cristo. Y por eso fue el gran siervo, dispuesto a darlo todo a la causa de Cristo. Sexto, los espirituales buscan la santidad y da tiempo a Dios, porque no están tan ocupados, si no hay tiempo para Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8, nos dice la palabra esto: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué, hermanos? No pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir en la carne? Es vivir en su propia satisfacción, en su ego, en su yo, en sus gustos. Ay, es que yo no tengo derecho de pasear, es que yo no tengo derecho de ser feliz, es que yo no tengo derecho de ir a ver cine, a esto y aquello. Y todo siempre está en el ego de cómo tiene derecho. Y como los humanistas le han dicho, ellos no creen en Dios, los humanistas, entonces la felicidad es ahora, cuando nuestra felicidad es cuando venga el Señor. Amén, hermanos. Mucho cuidado, porque si algo podemos ver, que los religiosos son los que viven en la carne. Esto es otro mensaje diferente. Vivir en la carne o vivir en el espíritu es diferente. Sigamos mirando cómo son los espirituales. En Tito capítulo 3 versículo 8, miren la palabra allí. Ahí ya llegó. Tito capítulo 3 versículo 8 dice la palabra: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ¿qué, hermano? En buenas obras. Buenas obras. Amados hermanos, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y miremos el versículo 14 en el mismo capítulo: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cuáles son las buenas obras? Ayudar a los pobres, estar dispuestos a ser misioneros, para ir a otro lugar a compartir el evangelio. Las buenas obras es amarnos entre nosotros y que no haya necesidades que no podamos suplir, que nosotros mismos acá nos suplamos unos a otros. Pero hay que, hermano, dejar el orgullo y decir: esto me falta, esto necesito, porque a veces no se sabe, no somos adivinos, ¿sí? Usted tiene que decirlo: me falta esto, tengo necesidad de aquello, y vamos a orar y buscamos. Entonces los espirituales están en buenas obras. Miremos por último, estamos mirando más cosas en Hebreos capítulo 12 versículo 14, lo que nos habla la palabra, y nos dice que algo fundamental de los espirituales es seguir la paz y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si hay algo de lo que hoy podemos reconocer a la mujer en el Día Internacional de la Mujer, es ver que hay mujeres dispuestas a mantener la paz de su casa soportando a un hombre difícil. Y lo han hecho, y han sido valientes en esto, y han caminado millas, y han cruzado situaciones de dificultad a favor de una familia, a favor de unos hijos. Y las bendigo en el nombre del Señor hoy. Y démosle un aplauso nuevamente a las mujeres, porque siguen la paz,
Se esfuerzan. Se esfuerzan. Recuerde esto, hermanos. Los espirituales son manejados por Dios, por el Espíritu Santo. Son dependientes, no independientes. Hacen la voluntad de Dios. Son disponibles para Dios. Yo no me mando, a mí me manda Dios. Qué diferencia, ¿cierto? Los fariseos o los religiosos, ellos se mandan. Ellos definen lo que es hacer o no hacer, lo que sacrifican, ¿sí? Hacen su límite. Hasta aquí llego, pastor. No, pero ¿cómo me va a pedir a mí que un favor de que si lo acompañe a un viaje misionero? No, ¿cómo que me va a decir que lo acompañe a visitar a un pobre? No, pastor, no hable de esto, de ayunar. Usted no sabe, pastor, yo soy muy importante. Yo soy muy ocupado. Yo tengo otras cosas que hacer. ¿Y cómo Dios se va a manifestar en una iglesia que no ora, no ayuna, no estudia la palabra? ¿Podrá manifestarse? No y no. Tenemos que ser disponibles para Dios. Eso era una expresión de los scouts, ¿cierto? ¿Cómo decían los scouts? Siempre listos, ¿cierto? Lucas 16:46. Estoy recorriendo en muchos versículos de la palabra del Señor. Y esto lo dice Jesús a un grupo de más de los 12. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quiénes son esos? Los que oyen la palabra, ¿cierto? La reciben y actúan de acuerdo a la palabra, ¿sí? No podemos aceptar que en esta época del siglo XXI, el año 2020, demos como la palabra algo. No, yo mejor me voy a mirar lo que dice el Facebook de fulano, el otro. No. Usted tiene que leer la palabra, usted tiene que vivir en la palabra. Entonces, el Señor está diciendo acá que ellos son los fundamentales, ¿verdad? Son los fundamentales. El Señor por eso decía: ¿por qué me llamáis maestro a mí si no hacéis lo que yo os digo? Entonces, ¿qué podemos decir? Los espirituales son perdonadores, son humildes, serviciales, siempre listos, aman al pobre. Hay un sacrificio en ellos que no les molesta ser personas de sacrificio. Hoy, por ejemplo, yo decía, caray, hoy la limpieza del mismo templo era difícil. Y yo sabía, vine temprano, pero vino una de mis hermanas, 2 o 3 hermanas, y les tocó duro. Pero no les está, ay, pastor, pero ay, qué molestia. Me hizo venir más temprano. O pastora, vinieron a las 8:30, vinieron a arreglar, vinieron a quitar las sillas, pero no les molesta. También hay algo interesante: damos con sacrificio, ¿cierto? Damos. Mi esposa decía esto: no puede usted mantener la mano cerrada, porque tú no recibes. Cuando tú abres la mano y das, el Señor te da, ¿sí? El Señor te va a dar. Los espirituales siempre están cambiando, siempre, y son transformados de gloria en gloria, dice la palabra, de victoria en victoria. Mire ejemplos de espirituales en el Antiguo Testamento. Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Nada más. ¿Qué hizo Abraham? ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció. ¿Qué hizo Jacob? Jacob o Israel luchó con el ángel para recibir la bendición. No te dejaré hasta que, hermanos, hasta que no me bendiga. Esos son los espirituales. Hasta que Dios no dé respuesta sobre esto o aquello.
Mira Moisés, ¿qué hizo Moisés para ser agradable delante de Dios? Ayunó ¿cuántos días? 40 días en ayuno, y fue tanto la presencia de Dios que tuvo que colocarse un velo, porque era tan brillante su rostro que la gente no lo podía ver. Mire cómo fue a David, cómo buscaba a Dios y cómo entendía las obras maravillosas a través desde la infancia, la adolescencia, que no le importaban los Goliat, porque él creía en el poder de que Dios podía destruir a los Goliat. Amén, hermanos. Podíamos mirar en el Nuevo Testamento a Pablo, la Virgen María, Pedro, Juan. Siempre se distinguieron por la obediencia absoluta a una demanda divina. Obediencia absoluta. Pregunto, ¿eres religioso o eres espiritual? ¿Por qué no cierra sus ojos en este momento? Usted mismo se califica, se evalúa. El Espíritu está aquí para mostrarle la necesidad de una consagración mayor para ser la persona victoriosa. Dios quiere levantar a su iglesia. Esta iglesia la quiere levantar Dios. Pero se necesitan personas, mujeres y hombres con un corazón contrito y humillado delante de Dios, que puedan entender lo que es arrepentimiento verdadero, que puedan comprender totalmente que Dios se hizo hombre y vino a la tierra para dar su vida en rescate de nosotros, que tienen que comprender que tienen que tener un toque de arriba de lo alto a sus vidas para una verdadera transformación, que tienen que entender que la obediencia a Dios es absoluta y no relativa, que deben comprender que es aceptable las disciplinas de Dios, mejor que Él nos discipline, como decía David, y no alguien fuera de ti, Dios, porque la disciplina muestra que tú estás interesado de mi caminar, de mi proceder, y me tratas para que no caiga, Señor, en la ruptura de la comunión contigo. ¿Eres un fariseo? ¿Eres un religioso formal? ¿O eres un espiritual buscando la presencia de Dios? Ponte en pie en este momento. Esta iglesia se mantiene durante 40 años. En mi vida tengo cerca de los 38 años de los 40 de la iglesia estando acá. El Señor llamó a un hombre llamado Samuel Castro a través de la iglesia del Nazareno a colocar aquí su pie en este barrio. A los 2 años se fue para los Estados Unidos, y entonces el pastor Héctor Machuca tomó como joven el liderazgo y me llamó a mí, amigo de él que soy. Y entonces me dijo: ven, acompáñame a esta travesía. Y aquí estoy. Él después también dejó como un propósito de Dios la iglesia para ir a otros propósitos. Y ahora el Señor, aquí estoy, 31 años. Y Él ha hablado continuamente: apartadme personas para obra del ministerio. Y los ha sacado de esta iglesia para llevarlos a otros lugares. Esta es una iglesia formativa. Esta es una iglesia que estructura predicadores, pastores, misioneros, evangelistas. Y por eso queremos tener un testimonio de ellos a través de un video de cómo Dios, en medio de una iglesia pequeña,
Él ha actuado de acuerdo a su voluntad. Y Dios te está escogiendo a ti. Mire lo que dice Dios: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Cuando vayas a la presencia del Señor, lo que vamos a hablar es de sus negocios que hicimos en la tierra y que hicimos parte de esos negocios divinos. Tal vez usted se hace un misionero cuando da ofrendas hacia las misiones. Creo que usted se hace un misionero cuando ora por los misioneros. Creo que usted se hace un misionero cuando recibe el llamado y se va para ese lugar. Creo firmemente que Dios te quiere utilizar. ¿Cómo está tu espíritu, alma, en relación con tu Creador? ¿Vibras ante la presencia de Él? ¿Te quebrantas? ¿Adoras? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad? Lo que tú quieres reclamarme te lo entrego. ¿Qué es lo que quiere? Y el Señor le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo, tu único hijo. Y él lo entregó. Levante sus manos y en medio de este momento cantemos al Señor y digamos: que tu presencia inunde nuestro ser. Hermano querido, como pastor de la iglesia, el gozo mío es que cuando llegue el Señor Jesús, si no es el 100% de esta membresía, sea un gran porcentaje que esté en la gloria del Señor. Porque el religioso no entrará al cielo, ni el fariseo entrará al cielo. Ellos están impidiendo que unos entren al reino de Dios en su contrariedad. Oremos por Israel para que se arrepienta de su forma de vida. Oremos para que entiendan que Jesús es el Mesías, el Salvador de la humanidad. Cantemos esta canción. Hágalo con una actitud de adoración a Dios, de consagración. Quebrántese delante de Él. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento cuando toca y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, poder en mí haz fluir.